Hola, apasionado de la historia y la cultura general. Les saluda su amigo Cristian Tello. En este vídeo vamos a repasar la historia de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, cuyo nombre en quechua significa serpiente resplandeciente. Este líder indígena, junto con su esposa, la valerosa Micaela Bastidas, dirigió la más grande rebelión en Hispanoamérica contra la dominación española en el siglo XVIII, siendo considerada su sublevación como uno de los movimientos precedentes de la independencia del Perú. José Gabriel Condorcanqui Noguera nació el 19 de marzo de 1738 en una casa del pueblo de Surimana, distrito de Tinta, provincia de Canas, en el departamento del Cusco. José Gabriel era descendiente directo por parte de su madre, Rosa Noguera, de Felipe Túpac Amaru I, el último inca de la resistencia en Vilcabamba, que muriera ejecutado en 1572 en la plaza del Cusco por orden del cruento virrey Francisco de Toledo. Su madre murió muy temprano, cuando José Gabriel tenía solo 3 años de edad, mientras que su padre, Miguel Condorcanqui, quien era cacique de los pueblos de Tungazuca, Pampamarca y Surimana, murió cuando él tenía solo 12. En estos años su educación estuvo a cargo del sacerdote criollo Antonio López de Sosa. A la muerte de su padre, sus tíos asumen el cacicazgo de estos pueblos, hasta que José Gabriel cumpliera la mayoría de edad. En este periodo cursa estudios en el colegio San Francisco Borja. Esta escuela cusqueña estaba dirigida por sacerdotes jesuitas y en ella se instruían a los hijos de caciques e indios nobles. Como mestizo, José Gabriel mostró siempre su preferencia por lo criollo, y al recibir una educación destacada, dominó el quechua, el castellano y el latín, y comenzó a usar trajes refinados al estilo europeo, aunque posteriormente vistió como un noble inca. José Gabriel fue también un próspero comerciante, porque de su padre había heredado unas 350 mulas, con las cuales se dedicó al negocio de arriero, transportando mercancías entre el Cusco y el Alto Perú. Desde aquellos años fue afectado, así como el resto de la población, por la aplicación de las severas reformas borbónicas implantadas por el rey de España, Carlos III, las cuales imponían la creación de nuevas aduanas, el alza de impuestos, así como una mayor presión del trabajo de los indígenas en las minas con el propósito de obtener más plata. Es en el ejercicio de su oficio de arriero que José Gabriel entra en contacto con muchas personas a las cuales frecuentaba durante sus continuos viajes. De esta manera constató los abusos de los corregidores contra los indios, quienes eran explotados cruelmente en las mitas obligatorias, como era el caso de las minas de Potosí, donde morían por miles. Es por ello que durante el virreinato la mita fue el tributo más odiado por el indio. En uno de sus viajes de arriero, José Gabriel conoció a la joven mestiza Micaela Bastidas, que era originaria de Apurímac. Tras un prolongado noviazgo, contraen matrimonio en 1758. La pareja tuvo 3 hijos varones, Hipólito, Mariano y Fernando. Tras el casamiento, José Gabriel decide establecer su residencia en el Cusco para administrar mejor el funcionamiento de sus tierras y negocios. Pocos años después, Condorcanqui es nombrado cacique de Surimana, Pampamarca y Tungazuca, los territorios que le correspondían por legítima herencia. Al asumir este cargo, medió constantemente entre el corregidor y los indígenas de sus pueblos, reclamando que su gente sea liberada de los obligatorios trabajos en las minas, pero sus demandas siempre fueron ignoradas por las autoridades coloniales, tanto en Tinta como en Cusco. En 1776, Condorcanqui buscó que se le reconociera oficialmente su linaje real inca. Esto a raíz de una demanda entablada por el rico mestizo cusqueño Diego Felipe Betancur, quien decía ser el legítimo descendiente de Túpac Amaru I. Este proceso judicial obligó a viajar hasta Lima para que defienda su posición ante la Real Audiencia. Dado que las autoridades de su región lo ignoraron, su viaje a Lima también lo aprovechó para defender sus intereses económicos, pues pidió la creación de una audiencia en Cusco que resuelva el problema del alza de impuestos y el establecimiento de nuevas aduanas.
De otro lado, también insistió en su pedido de libertar a los indígenas de los obligatorios trabajos en las minas, pero en Lima, nuevamente, sus demandas fueron rechazadas. Su estadía en la capital le sirvió asimismo para relacionarse con liberales criollos ilustrados. Incluso asistió a algunos cursos dictados en la Universidad San Marcos. A raíz de ello, su actitud va cambiando y su visión política se acerca a la gestación de una revuelta en favor de la población indígena. Finalmente, tras 15 meses de infructuosos trámites en Lima, Condorcanqui regresó al Cusco sin que sea reconocido oficialmente como descendiente de Túpac Amaru I. A lo largo del siglo XVIII hubo numerosas rebeliones indígenas. Estos movimientos representaban el descontento social de la población contra el abuso de las autoridades coloniales. Por ello, la insurrección de Túpac Amaru II no fue un hecho aislado. 40 años antes, Juan Santos Atahualpa también protagonizó otra revuelta importante en la selva central, organizando poblaciones indígenas amazónicas como los Chipibos y Achánincas, controlando una zona conocida como el Gran Pajonal. Pero sin dudas, la rebelión de Túpac Amaru II fue la más importante de todas, porque representó la más grave amenaza contra el régimen colonial en el Perú. Sin embargo, en sus inicios, la rebelión no se oponía a la corona, sino al mal gobierno, al abuso de los corregidores, a las mitas y a los impuestos. Pero en su desarrollo se fue radicalizando, porque una vez iniciada la lucha, se convirtió en un movimiento independentista de carácter campesino y antiespañol. De otro lado, basados en el mito de Incarri, los indios creían en un mesías andino, pues tenían la certeza que llegaría el día en que un descendiente de los incas pondría fin al dominio español y restauraría el Tahuantinsuyo. Por ello, los campesinos no veían en Túpac Amaru II solo a un jefe político, sino al propio Inca de tiempos antiguos. La Gran Rebelión estalló un 4 de noviembre de 1780, día en que se celebraba en Tungazuca una comida en honor al rey de España, en la que participaban las autoridades del pueblo, entre ellos el cruel corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga. Después de la comida, cuando Arriaga retornaba a Tinta, es apresado en el camino por los hombres de Túpac Amaru. El corregidor es traído de regreso a Tungazuca, donde lo mantienen prisionero durante 6 días, tras los cuales es ejecutado en la plaza del pueblo bajo la pena de la horca. Tras la muerte del corregidor Arriaga, Túpac Amaru se movilizó rápidamente por los pueblos vecinos, consiguiendo muchos adeptos, principalmente entre indígenas y mestizos, aunque también se unieron a él algunos criollos, los cuales conformaron una guerrilla de miles de hombres que desataron una verdadera tempestad en los Andes. Como era de esperarse, la noticia de la muerte del corregidor de Tinta llegó rápidamente al Cusco. Es así que las autoridades reaccionan y envían a la búsqueda y captura de Túpac Amaru al gobernador Tiburcio Landa, quien une sus fuerzas a la del corregidor Fernando Cabrera, conformando un ejército realista de aproximadamente 1200 hombres, que fue reforzado por voluntarios, entre los cuales se encontraban indígenas leales a la corona española. El 18 de noviembre, las tropas de represión realista llegan a Sangarará, al norte de Tinta, y acampan en la plaza. Pero cuando notan que la hueste de Túpac Amaru, conformada por unos 6000 hombres, se acercan al lugar, la mayor parte del ejército se refugia en la iglesia del pueblo, pensando resistir hasta la llegada de refuerzos. Ante la ventaja numérica, el ejército de Túpac Amaru derrota a las tropas realistas, quienes se defendieron tenazmente haciendo uso de sus poderosos cañones. Finalmente, la iglesia fue incendiada y destruida, y en ella murieron unos 700 hombres del bando español, entre ellos sus líderes, el gobernador Tiburcio Landa y el corregidor Fernando Cabrera. Tras su victoria, Túpac Amaru ordena la quema de haciendas y obrajes, y toda posesión de los blancos fue objeto de asalto y destrucción. Asimismo, anuló la mita y abolió la esclavitud. Ante esta derrota, Túpac Amaru fue declarado por las autoridades españolas como traidor al rey, y fue excomulgado por la Iglesia Católica. Luego de la batalla de Sangarará, los criollos se alejaron de la rebelión porque muchos de ellos habían muerto ejecutados en la iglesia del pueblo. A pesar de este revés, Túpac Amaru continuó con su lucha y en diciembre de 1780 marchó al altiplano, sublevando a todo el Collao
para retornar luego al Cusco con la clara intención de sitiar la ciudad. Para evitar que se cumpla el propósito del caudillo indígena, el visitador español José Antonio de Areche movilizó tropas desde Lima, conformando un ejército de unos 17.000 hombres, el cual estaba reforzado por indios, comandados por caciques enemigos de Túpac Amaru, quienes no toleraban su pretensión de alzarse como líder de toda la nación indígena, como es el caso de Mateo Pumacahua. Con la llegada de los refuerzos, las tropas realistas comienzan a acercar a la guerrilla de Túpac Amaru, quienes van a sufrir sus primeras derrotas. Esto produce que muchos de sus hombres se pasen al bando enemigo, debilitando así a las fuerzas insurrectas que debían tomar la ciudad imperial. A pesar de esto, Túpac Amaru decidió atacar el Cusco en enero de 1781, que para esta fecha era ya un bastión realista, pero el uso de las armas de fuego definió el triunfo en favor del bando español. Por ello, tras varios días de intensos combates, Túpac Amaru decidió levantar el sitio del Cusco y trasladarse con su ejército a seguir luchando en las provincias altas a campo abierto. Tras el fracaso en Cusco, el ejército rebelde vuelve al sur para reagruparse. Ante ello, el visitador Areche ofrece un perdón general a todos los indios insurrectos que cambien de bando. De esta manera, la gran rebelión sufre una gran cantidad de bajas que la sigue debilitando. El 6 de abril de 1781, un ejército realista enviado desde Lima por el virrey Agustín de Jáuregui y comandado por el mariscal José del Valle y el visitador Areche, cercó y venció a los rebeldes indígenas en Checacupe, Tinta. Y aunque Túpac Amaru logró huir al pueblo de Langui, fue traicionado por su colaborador Francisco de Santa Cruz, quien lo entregó a los españoles. Al mismo tiempo, su esposa, Micaela Bastidas, fue también traicionada por Ventura Landaeta y más tarde apresada junto con su familia y su principal colaboradora, la cacica de Acos, Tomasa Tito Condemaita. Poco después, toda la familia fue llevada al Cusco y fueron allí hechos prisioneros en medio de crueles torturas y juzgados inhumanamente por el visitador Areche y el oidor Benito de la Mata Linares. A pesar de las cruentas torturas, el visitador Areche no consiguió que Túpac Amaru le confiese el nombre de sus cómplices, quienes aún conservaban grandes territorios. Por el contrario, recibió esta rotunda respuesta: aquí solo hay dos culpables, tú por oprimir a mi pueblo y yo por intentar liberarlo. En el juicio sumario, Micaela Bastidas, que cumplió un rol fundamental en la organización de la rebelión, también se negó a delatar a quienes la apoyaron. En tal sentido, el 15 de mayo, Túpac Amaru fue sentenciado a muerte, junto con su esposa, sus principales colaboradores y su hijo mayor Hipólito. El 18 de mayo fue forzado, como indicaba su sentencia, a presenciar la muerte de todos ellos en la Plaza de Armas del Cusco. Allí mismo, tras arrancarle la lengua, se le intentó descuartizar vivo, atándole un caballo a cada una de sus extremidades. A la orden de los jinetes, los caballos partieron a 4 lados opuestos, tensando las cuerdas violentamente, pero ante el asombro de todos, el cuerpo del Inca, elevado a medio metro, resistió el suplicio. Al no cumplir con el objetivo, el visitador Areche lo mandó a decapitar y descuartizar. Con la muerte de Túpac Amaru, los españoles pensaron que habían acabado con la sangrienta rebelión, pero se equivocaron, pues inmediatamente la revuelta inició su segunda fase, que tuvo como escenario el Collao, la gran llanura del altiplano. Esta campaña estuvo dirigida por su primo Diego Cristóbal Túpac Amaru, su sobrino Andrés, Pedro Vilcapasa y Túpac Katari. Este último sitió La Paz, pero fue derrotado en noviembre de 1781. Sin embargo, Diego Cristóbal continuó con la rebelión hasta marzo de 1783, fecha en que fue capturado y ejecutado. Su derrota significó el fin de la más grande rebelión de los pueblos indígenas contra la corona española. Tras la rebelión de Túpac Amaru, las autoridades coloniales se vieron forzadas a realizar varias reformas. Por ejemplo, los desprestigiados corregimientos se reemplazaron por las intendencias. Así también se creó la Audiencia del Cusco, se suprimió temporalmente la mita y se abolieron definitivamente los odiados repartos mercantiles. En tiempos modernos, la figura de Túpac Amaru como líder de la reivindicación de la raza indígena en el Perú
tomó mayor connotación durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, quien en 1968 lo reconoció como héroe y fundador de nuestra identidad nacional. Velasco adoptó la imagen estilizada de Túpac Amaru como símbolo de su gobierno revolucionario. En su honor rebautizó uno de los salones principales de Palacio de Gobierno, colocando allí un inmenso cuadro del rebelde indígena. También durante su régimen se construyó la avenida Túpac Amaru, una de las más extensas del cono norte de Lima. Otro de los homenajes recibidos en esta época fue la emisión de billetes en los cuales se mostraba a Túpac Amaru usando su clásico sombrero. Más adelante, en la década de los 80, el Banco Central de Reserva imprimió nuevamente su imagen, pero ya sin sombrero, en la famosa serie de los indies. Asimismo, el nombre del caudillo indígena fue tomado también por diversos grupos sediciosos en Sudamérica. Entre los más destacados están el Movimiento Uruguayo de Liberación Nacional Tupamaro de la década de los 60 y 70, conocido por el secuestro de diplomáticos extranjeros, y el peruano Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA, famoso por la toma de la Embajada de Japón en 1996. Finalmente, Túpac Amaru es homenajeado en Cusco con una solemne estatua en la plaza que lleva su nombre, así como una placa conmemorativa en el lugar donde fue ejecutado. Pero una de las mejores formas de recordar su histórica rebelión es a través de la película Túpac Amaru, protagonizada por Reinaldo Arenas en 1984, considerada como una de las cintas más representativas del cine latinoamericano. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, compartirlo y suscribirte en mi canal Teyopedia para continuar emitiendo más videos de cultura general y de historia del Perú. Nos vemos muy pronto en una siguiente edición.